madre por amor. ¿Y hasta dónde puede hundirse una mente brillante cuando se rompe por la locura? Hoy, en el abismo, nos vamos a adentrar en una historia real que parece sacada de una novela de horror. La historia de una mujer que lo tuvo todo: inteligencia, poder, influencia, títulos nobiliarios, y que acabó sola, arruinada, con el país entero señalándola por un acto tan macabro como incomprensible. Hoy hablamos de Margarita Ruiz de Lígori, la espía, la noble, la madre, y del caso real que la convirtió en una de las figuras más perturbadoras de la historia negra de España. Margarita nació a finales del siglo XIX, en el seno de una familia con sangre azul. Tenía títulos para aburrir: marquesa de Villasante, baronesa de Alcalalí, condesa de Pal de Águila. Era, en teoría, lo que se esperaba de una dama de alta sociedad, pero desde joven dejó claro que no pensaba seguir el camino de nadie. Estudió Derecho y terminó la carrera en solo 2 años, cuando eso era casi impensable para una mujer en aquella época. Pero no le bastaba con los libros. También pintaba, escribía, hablaba idiomas y tenía una curiosidad feroz por el mundo que la rodeaba. No tardó en colarse donde no la querían. Se convirtió en corresponsal de guerra y cubrió el conflicto de Marruecos entre trincheras y militares. Era una mujer con gafas de aviador, fumando en pipa entre soldados. Imagínate eso en los años 20. Y no solo escribía, también observaba, escuchaba, se acercaba a quien nadie se atrevía. Y ahí empezó la otra cara de su vida. Durante los años del protectorado español en Marruecos, Margarita empezó a colaborar con el régimen de Primo de Rivera. Algunos dicen que era informante, otros aseguran que era una auténtica espía. Lo cierto es que se movía como pez en el agua entre jefes militares, líderes y políticos influyentes. Mantuvo una relación muy cercana, e incluso algunos dicen, son rumores, una relación amorosa con Abd el-Krim, el líder rebelde del Rif. Mientras tanto, enviaba informes a Madrid. Nadie sabía con certeza a quién servía en realidad, y por si fuera poco, también dicen que ayudó a salvar la vida del joven Francisco Franco. Sí, el mismo que décadas después gobernaría el país con puño de hierro. Pero estos son rumores también. Desde fuera parecía una mujer brillante, adelantada a su tiempo. Desde dentro, muchos no sabían si temerla, admirarla o vigilarla. Después de sus años como espía y corresponsal, Margarita cruzó el charco. Vivió en México, en Estados Unidos, en Canadá, donde expuso su obra como pintora y se relacionó con las élites culturales y políticas. Llegó a conocer a Henry Ford, el presidente Coolidge, y a escritores como Vicente Blasco Ibáñez. En Boston incluso hizo exposiciones que llamaron la atención de los medios. Era culta, carismática y sabía cómo hacerse notar, pero detrás del maquillaje, del vestido elegante y de sus perfectas palabras, siempre había algo que no encajaba del todo, algo raro, como una sombra detrás de la sonrisa. Durante una temporada, la prensa sensacionalista empezó a llamarla la Mata Hari española. La comparación era fácil: una mujer noble, seductora, espía, rodeada de secretos. Dicen que a ella le hizo hasta gracia y bromeaba con ello en sus cartas, diciendo que no necesitaba bailar ni seducir, que con su inteligencia bastaba
para manipular a cualquiera. Pero más allá de la anécdota, ese apodo dejó una huella, porque reflejaba algo que la sociedad de entonces no podía entender ni aceptar. Imaginaos aquella sociedad, una mujer, con estudios, con poder, codeándose con las altas esferas. Menuda locura. Una mujer que incluso tomaba decisiones, cruzaba fronteras y que hablaba de tú a tú con generales de guerra. Pero como suele pasar en estos casos, cuanto más subes, la caída es más terrible. Y sí, fue brutal. Vamos a contar primero que Margarita tuvo una hija, María del Carmen Tapia Ruiz de Líjori, a quien todos llamaban Margot. Margot era una joven discreta, también culta como su madre, pero con una salud frágil. Durante años vivió alejada, solamente acompañada por su madre, hasta que el cuerpo empezó a fallarle. En 1954, ya adulta, le diagnosticaron leucemia, y en aquellos años la leucemia era prácticamente una sentencia de muerte. La enfermedad avanzó rápido, Margot empeoró y un día falleció. Hasta ahí todo era tragedia, pero no crimen. El problema vino después, y lo que se descubrió dejó helado a medio país. Poco después de la muerte de Margot, Margarita se encerró con el cuerpo de su hija durante días. Cuando finalmente permitió que el cadáver fuera retirado, algo no cuadraba. El forense descubrió que el cuerpo estaba mutilado, le faltaba una mano, le habían arrancado los ojos, le faltaba la lengua. Todo había sido extraído con precisión quirúrgica. Y después de fallecer, al principio nadie se atrevía a señalar, pero las sospechas no tardaron. La única persona que había estado con el cadáver era su madre, era Margarita. ¿Qué había pasado allí? Un ritual, un intento de conservar partes del cuerpo como reliquia, una pérdida total de la cordura. Nadie tenía respuestas claras y Margarita no ayudaba. Cuando fue interrogada, dio respuestas extrañas, contradicciones. Algunos médicos defendieron que sufría un trastorno mental grave, provocado por el shock de perder a su hija. Otros no se creyeron nada. Decían que sabía perfectamente lo que hacía. El escándalo saltó a los periódicos. Se habló de locura, de enfermedades mentales, incluso de satanismo. La opinión pública no perdonó. El caso se conoció como el crimen de la mano cortada. Margarita fue detenida y procesada. La prensa la devoró viva. Cada día un titular nuevo, un rumor, una teoría absurda, un insulto. Durante el juicio, Margarita apareció siempre digna, con su ropa elegante, el rostro serio, como si todavía estuviera en uno de esos salones diplomáticos. Pero ya no tenía aliados. Nadie quería defenderla. Fue condenada, primero a prisión y luego, tras el diagnóstico de varios psiquiatras, trasladada a un centro mental, donde pasó años internada, aislada, olvidada. Está claro que tuvo que tener problemas mentales. Una madre jamás haría algo así. Margarita salió de aquel encierro ya anciana. Vivió sus últimos años en Albacete, lejos de todo, sin dinero, sin títulos, sin nadie. Murió en 1968, en silencio, sola, con el país más pendiente del régimen de Franco que de la caída de una mujer que en su día fue su aliada.
Su tumba es sencilla, sin adornos. Nadie se acuerda de ella, salvo cuando se habla de lo morboso, de lo inexplicable, de lo perturbador. Lo que pasó en esa casa, con el cuerpo de su hija, sigue sin tener una explicación clara. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Una madre rota por el dolor que perdió el control? ¿O alguien que quería hacer algún rito? Lo cierto es que Margarita no era una loca, era una figura poderosa, brillante, inteligente, pero que seguramente acabó consumida por su propio abismo. Una mujer que cruzó tantas líneas que ya no supo volver atrás. Dejadme en los comentarios qué pensáis sobre esta mujer. Nos vemos.